Buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio al nuevo parcial. Ya entramos al segundo parcial y el tema que vamos a comenzar es el reparto proporcional. Para ello, entonces, yo les envié en Classroom, tienen este mismo material para que ustedes copien y ahorita les voy a ir explicando qué es un reparto y cómo se hace un reparto proporcional. Aquí entonces la definición nos dice que es la operación que tiene por objeto distribuir o repartir una cantidad determinada en partes proporcionales a ciertos factores o números dados, que se le llaman índices de reparto. Repartir en forma proporcional no es lo mismo que repartir en partes iguales. Por lo tanto, entonces nosotros estamos acostumbrados a que si tenemos una cantidad de dinero, por ejemplo, y la repartimos entre varias personas, decimos repartamos en partes iguales y nos toca lo mismo a cada uno. Bueno, pues repartir de forma proporcional no es lo mismo, no es dividir entre todos y que cada uno le toque lo mismo, sino que repartir en forma proporcional significa que aquel que más dinero dio, más aportó en alguna cosa, le toca más. Que si tenemos utilidades, por ejemplo, al final del año, el socio que más capital tiene es el que más le toca, no le toca igual a todos los socios, ¿verdad? Entonces, ese es el reparto proporcional. Para ver qué elementos necesitamos, están aquí la cantidad a repartir, el índice o factores de reparto y cocientes de reparto. La cantidad a repartir es la cantidad que se va a distribuir o dividir entre los beneficiarios o personas que intervienen en el reparto. Dentro de un ejercicio solo debe de existir una cantidad a repartir. El índice de reparto son los factores que indican la forma en que va a hacerse el repartimiento, es decir, los números que sirven de base para determinar el reparto. Estos índices de reparto sí pueden ser varios dentro de un ejercicio. Por ejemplo, si estamos hablando de 5 personas, entonces significa que habrían 5 índices de reparto. Porque de acuerdo a la cantidad de personas, esa va a ser la cantidad de índices de reparto que va a existir en un ejercicio. Estos índices van a ser diferentes, ¿verdad? Porque si vamos a hacer un reparto proporcional es porque cada quien hizo un diferente o tiene un diferente índice de reparto. Los cocientes de reparto es cada una de las cantidades que le corresponden a cada uno de los beneficiarios del reparto. O sea, es el resultado que nos da una vez repartida la cantidad. Ese cociente es el resultado que le toca a cada persona o a cada beneficiario. Para resolver entonces los problemas de repartimiento proporcional, se pueden hacer de 3 maneras o por 3 métodos. Por el método de factor constante, por el método de proporciones y por el método de reducción a la unidad. ¿Cuál es el método de factor constante? Según este, entonces, determinamos un factor fijo que resulta de dividir la cantidad a repartir entre la suma de índices o factores del repartimiento. Aquí está la fórmula. Factor constante es igual a cantidad a repartir entre suma de índices. Aquí ya aparece con sus siglas. Luego entonces, dice que se multiplica el factor constante, lo que nos da, por cada uno de los índices de reparto y el producto resultante es el cociente del reparto. Por ejemplo, aquí tenemos ahí un ejemplo. Dice que se desea repartir 3.500 lempiras entre 3 personas en proporción directa a sus edades, siendo estas 18, 24 y 32. Como les dije anteriormente, la cantidad a repartir solo puede ser una en el ejercicio. En este caso, entonces, lo que vamos a repartir son 3.500 lempiras. Los índices de reparto, como son 3 personas, hay 3 índices. El índice de uno de ellos es 18, del otro 24 y 32. Dice que se va a repartir en forma proporcional, en forma directa. Significa que al que menos años tiene le toca menos y al que más años tiene le toca más. Eso es repartir en forma directa. Entonces sumamos los índices de reparto para aplicar la fórmula. 3.500
que es la fórmula, los índices de reparto se suman 18 más 24 más 32 es igual a 74. Y divido 3.500 entre 74. A esto le vamos a llamar factor constante. Este valor, tómenlo por favor con todas sus cifras decimales. No me lo vayan a redondear porque luego el cociente de reparto no le da exacto. Solo es el factor el que no van a redondear. Los cocientes de reparto sí los deben de redondear. Entonces aquí tenemos, como no aparece nombre, entonces le colocaron A, B y C. El índice de reparto de cada uno. El del primero es de 18. Multiplicamos factor constante por el índice de reparto que es 18. Y les da 851.35. Aquí sí, redondeado. Otra vez el factor constante por el siguiente índice de reparto que es 24. Y luego el factor constante por el otro índice de reparto que es 32. Estos entonces son los cocientes del reparto, que es lo que encontramos al hacer el reparto. Y podemos ver que al que menos edad tiene le tocó menos cantidad y al que más edad tiene le tocó más cantidad de dinero en el reparto. Si sumamos los tres, porque en este caso solo hay tres, nos tiene que dar la cantidad que se repartió. No podemos repartir más ni menos de la cantidad que nos dice el ejercicio. El método de proporciones le dice que para eso nosotros debemos formar una proporción. Y ya habíamos visto anteriormente en la regla de 3 y en lo primero de razones y proporciones que las proporciones están formadas por 4 elementos y dentro de esos elementos hay uno que no conocemos, que es el valor X, al que nosotros conocemos o colocamos como valor X. Entonces, la proporción se forma así. Cantidad a repartir es a suma de índices, como el cociente de reparto es al índice de reparto. En este caso, entonces, lo que nosotros no conocemos es el cociente de reparto. Por lo tanto, ese cociente va a llevar valor de X. Como es el mismo ejercicio, entonces ya tenemos que la cantidad a repartir eran 3.500. La suma de índices ya la habíamos sacado, era 74. Ahí está. El cociente de reparto es X y el índice de reparto significa que hay que hacer una proporción para cada persona, para cada beneficiario. Entonces aquí se hace la proporción para el primero, que es del índice de 18, la proporción queda así, 3.500 a 74, como X es a 18. Y ya una vez formada la proporción, entonces decimos 3.500 por 18 entre 74. En este sería 3.500 es a 74 como X es a 24. Y en el otro 3.500 es a 74 como X es a 32. O sea, la proporción lleva las mismas cantidades, lo que cambia es el último valor, que es el índice de reparto diferente de cada beneficiario. Aquí entonces hacemos la proporción y dividimos. 3.500 por 18 entre 74 es igual a 851.35. Vemos que el resultado es el mismo. Independiente del método que usemos, el resultado nos va a dar lo mismo. Entonces, podemos utilizar el método de factor constante o podemos utilizar el método de proporciones. Ahora, las clases de repartimiento proporcional. Igual que en la regla de 3, el repartimiento proporcional se divide en simple y compuesto. Y aparece también un reparto diferente que es el reparto proporcional mixto. Y este que es el reparto proporcional sujetos a relaciones fijas, que este solo se menciona aquí, pero no lo vamos a ver, ¿verdad? Dentro del reparto proporcional simple está el directo e inverso. Al igual el reparto proporcional compuesto también se subdivide en directo y en inverso. El directo e inverso es lo mismo que vimos en la regla de 3. Decimos que si uno aumenta, el otro también aumenta, y si uno disminuye, el otro también disminuye. Y en el inverso es, si aumentamos uno, el otro disminuye, ¿verdad? Vamos a entrar entonces al reparto proporcional simple directo. Lo primero que tenemos que ver, que es igual al ejercicio que estábamos viendo anteriormente. Nos dice que cuando los índices están formados por una sola cantidad, es simple, ¿verdad? Y es directo
cuando la relación entre la cantidad a repartir y los índices de reparto es directa. De aquí que un repartimiento proporcional es simple directo cuando interviene solamente un índice de reparto y las cantidades que recibe el beneficiario son mayores en medida que sean mayores los índices del reparto. O sea que al aumentar una, aumenta la otra, dijimos, ¿verdad? A mayor índice de reparto, mayor cociente, o a menor índice, menor cociente. O sea, si una disminuye, disminuye la otra. Y aparece otro ejemplo. Que los ejemplos anteriores eran de reparto simple directo y este que aparece aquí también es de reparto simple directo. Nos dice repartir 8.450 entre 3 empleados en proporción directa a sus años de servicio. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí sí nos dice que la proporción es o la relación es directa. Entonces nosotros ya sabemos que si tiene más años, le toca más dinero del repartimiento y los que menos años tienen, les va a tocar menos dinero. Como podemos ver entonces aquí, por ejemplo, en el caso de Luis, todo está contemplado en años, pero José y Antonio no tienen años exactos, sino que tienen 3 años, 2 meses y Antonio tiene 2 años, 6 meses. Entonces, antes de aplicar cualquiera de los métodos, primero tenemos que pasar el índice a una sola proporción. Para pasarlo, entonces, lo mejor es que todos estén en meses, porque yo no voy a decir 3.2 años, porque 2 meses no es equivalente a 0.2. Igual que 2.6 tampoco es correcto, porque 2 años, 6 meses no equivale a 2.6. Entonces, decimos 5 por 12 meses que tiene el año equivalen a 60 meses. Luis tiene 60 meses de trabajar o de servicio. José tiene 38 meses y Antonio tiene 30 meses. Entonces ahí tenemos un solo índice de reparto. Cuando dice un solo índice no significa que es una sola persona, sino que un solo índice significa que todos tienen que estar en la misma proporción. Si estos son meses, todos tienen que estar en meses. Ahora sí, entonces podemos aplicar. Aquí dice que lo vamos a resolver por factor constante. Tenemos la cantidad de repartir, son 8.400. Los índices, ya dijimos que son 60, 38 y 30. Sumamos los índices para que me dé la suma de índices que es 128. Según la fórmula, entonces, divido para encontrar el factor constante. Serían 8.450 entre 128. Cantidad a repartir entre suma de índices. El factor constante es 66.015, 625. Acuérdense de usar todas las cifras. Y luego lo que hacemos es únicamente tomar el índice de cada uno. Colocamos el nombre, aquí sí tenemos nombre, Luis. Multiplicamos el factor constante por el índice, que son 60 meses que tiene de años de servicio Luis. José tiene 38 y Antonio tiene 30. Al ver entonces los cocientes de reparto, podemos identificar que el que más meses de trabajo tiene le tocó más cantidad de dinero y el que menos meses de trabajo tiene le tocó menos dinero. Entonces estamos diciendo que el reparto fue directo. Si lo hacemos por el método de proporciones, acuérdense lo que les había dicho, ¿verdad? Una proporción para cada uno. Entonces decimos 8.400 es a 128 como X es al primer índice que es 60, el segundo es 38 y el tercero es 30. Vemos que las cantidades no cambian por el hecho de utilizar uno u otro método. Y ahí entonces tenemos cuánto le corresponde a cada uno. Si les está haciendo una pregunta, entonces tienen que contestarla. A Luis le corresponde 3.960.94, a José 2.508.59 y a Antonio 1.980.47. Bien, eso entonces es lo que vamos a ver hasta ahora. Su tarea por ahora es copiar lo que les estoy explicando. También está en Classroom para que no necesiten que estar pausando el video. Lo pueden copiar directamente de Classroom, pero tienen que ver el video para que vean cómo se resuelve la parte práctica y podamos entrar después al reparto proporcional simple inverso. Aquí estamos viendo únicamente el reparto simple directo mediante dos métodos, que esos son los que vamos a ver. Método de
factor constante y el método de proporciones. Feliz día para todos.